San Francisco de Asís, el joven rico que lo dejó todo. En la ciudad de Asís, a finales del siglo XII, nació un joven que parecía destinado al éxito. Su nombre era Francisco, hijo de un próspero comerciante de telas. Su padre soñaba con verlo convertido en un hombre influyente, respetado y poderoso. Dinero, pues no le faltaba. Ropa elegante, tampoco. Amigos, fiestas y reconocimiento social eran parte de su vida cotidiana. Francisco creció rodeado de comodidades, mientras otros jóvenes luchaban por sobrevivir. Él disfrutaba de banquetes, de música y proyectos ambiciosos. Deseaba convertirse en caballero, alcanzar gloria militar y regresar victorioso. Todo indicaba que su historia sería la de un hombre exitoso según los estándares del mundo. Pero la vida tenía otros planes para él. Durante una guerra entre ciudades vecinas, Francisco fue capturado y pasó un tiempo en prisión. Aquella experiencia comenzó a quebrar su orgullo. Más tarde, una enfermedad lo obligó a detenerse. En el silencio del sufrimiento, empezó a escuchar preguntas que nunca antes se había hecho. ¿Para qué vivo realmente? ¿Vale la pena perseguir solo prestigio y riqueza? El joven que amaba las fiestas comenzó a sentirse vacío. Un día, mientras oraba en una pequeña capilla en ruinas, escuchó en su corazón una frase que cambiaría totalmente su destino. Francisco, repara mi iglesia. No fue una voz estruendosa, fue una certeza interior profunda. Desde ese momento, su mundo empezó a derrumbarse, o quizá a reconstruirse. Comenzó vendiendo telas del negocio de su padre para ayudar a restaurar templos pobres. Cuando su padre descubrió lo que hacía, se enfureció. Lo consideró una traición. Lo llevó ante las autoridades para exigirle que devolviera totalmente el dinero. Y entonces ocurrió uno de los momentos más impactantes en la historia de los santos. Frente al obispo y al pueblo, Francisco no solo devolvió el dinero, se quitó la ropa elegantemente que llevaba puesta en ese momento y la dejó en el suelo, renunciando públicamente a la herencia de su padre. Desnudo ante todos, declaró que desde ese momento solo reconocería a Dios como su padre. Ese acto no fue teatral, fue radical. El joven rico que lo tenía todo decidió quedarse sin nada. A partir de ese día comenzó una vida completamente distinta. Se vistió con una túnica sencilla, caminaba descalzo, abrazó la pobreza voluntaria como un camino de libertad. Descubrió que cuando uno deja de aferrarse a las cosas materiales, el corazón se vuelve ligero. Muchos lo consideraron loco, pero otros comenzaron a ver en él algo diferente. Paz, alegría, coherencia. Francisco no predicaba solo con palabras, predicaba con su forma de vivir. Reparaba iglesias con sus manos, servía a los leprosos, a quienes antes temía, sonreía incluso en medio de la escasez. La renuncia que parecía pérdida se convirtió en una fuerza imparable. Pronto, jóvenes comenzaron a unirse a él. No los atraía el dinero, los atraía su autenticidad. Es así como nació
la orden franciscana, inspirada en la pobreza, la fraternidad y el amor radical al Evangelio. San Francisco de Asís entendió algo que muchos aún luchamos por comprender. Poseerlo todo no significa tenerlo todo. La verdadera riqueza no se guarda en cofres, sino en el alma que vive en libertad. Su decisión fue tan profunda que incluso abrazó el sufrimiento como parte de su entrega. Años después recibiría los estigmas, las llagas de Cristo, marcando su cuerpo como testimonio de una unión espiritual extraordinaria. Pero todo comenzó con una decisión: soltar. Soltar el dinero, soltar el orgullo, soltar la imagen, soltar el miedo. Hoy, siglos después, su historia sigue incomodando porque nos confronta. ¿Qué estaríamos dispuestos a dejar por algo más grande? ¿Qué seguridades nos impiden escuchar nuestra vocación? Francisco no fue pobre porque no pudiera ser rico. Fue pobre porque eligió ser libre. Y ahí es donde está la clave. En un mundo obsesionado con acumular, él eligió vaciarse. En una sociedad que medía el valor por el poder, él se hizo pequeño. En una cultura que exaltaba la fuerza, él abrazó la humildad. Por eso su figura no se apaga con el tiempo. Desde Asís, su ejemplo se extendió al mundo entero. Iglesias, movimientos y millones de personas siguen inspirándose en aquel joven que tuvo el coraje de romper con lo ya establecido. La historia de Francisco no es solo religiosa, es humana. Es la historia de alguien que se atrevió a escuchar el llamado interior, cuando todo alrededor gritaba comodidad. Y quizá esa sea la pregunta que quedará para nosotros. ¿Estamos viviendo lo que el mundo espera o lo que Dios nos llama a hacer? Porque al final, la renuncia de Francisco no fue una pérdida, fue una ganancia externa. Y todo comenzó con un acto radical frente a todos, el día en que el joven rico decidió dejarlo todo.